vivo en este momento. Va a dar conferencia el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo. Vamos a escuchar. Una tarjeta específica. Fotos. Muy bien. Bueno, primeramente, gracias nuevamente a todos ustedes por su atención, por el interés que han mostrado en el tema y por permitirnos, a través de ustedes, dirigirnos a la población, a las y los mexicanos, para que cuenten con la mayor información posible y nos ayuden a razonar y a contextualizar debidamente lo que está sucediendo. Respecto a los hechos ocurridos el día de ayer por la transferencia de elementos de la Policía Nacional a la Guardia de la Policía Federal a la Guardia Nacional, quiero informarles lo siguiente. Desde el día de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha estado atendiendo la mesa de diálogo de manera permanente con representantes del grupo de policías federales inconformes y se acordó como primera instancia liberar las vialidades públicas en la Ciudad de México y en algunos tramos carreteros que habían sido tomados para afectar a la ciudadanía. Esto sucedió finalmente de manera parcial. Se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales, ya sean estas de carácter administrativo o de carácter jurídico. Reiteramos la disposición de continuar atendiendo al grupo de representantes en un diálogo respetuoso con la finalidad de concertar las mejores soluciones para que todos los policías federales se sientan reconocidos en su situación laboral y, por supuesto, en su dignidad personal. Sin embargo, en este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Estos están establecidos en diversas disposiciones en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional. Así es que si nos hemos propuesto crear un ente de seguridad con estándares internacionales, los más altos estándares internacionales, los requisitos de acceso deben ser, por supuesto, rigurosos. Las protestas de elementos de la Policía Federal, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso de implementación, el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. En ese breve proceso tuvimos fallas, carecimos de mecanismos de comunicación interna paralelos a la creación de la Guardia Nacional que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios
representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. En el primer caso, puede destacarse también una cobertura mediática que ha favorecido una incorrecta percepción de un proceso, de este proceso de los manifestantes. En el segundo, fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros. En un momento voy a dar información de uno de los, vamos a distribuir la tarjeta solo con los antecedentes de alguno de los líderes del movimiento que estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los elementos de los activistas del movimiento. Voy a reiterar que quede claro, no hay absolutamente ningún despido para los elementos de la Policía Federal. Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, bien en la Guardia Nacional si es de su interés o en alternativas como el Servicio de Protección Federal, el sistema penitenciario, aduanas, el Instituto Nacional de Migración, entre otros. La Guardia Nacional no va a trabajar por operativos. No vamos a traer a los elementos de arriba hacia abajo. Va a tener un despliegue permanente. Los elementos de la Guardia Nacional van a tener una adscripción permanente, de tal manera que junto a su proyecto de vida profesional puedan realizar también un proyecto de vida personal. El despliegue permanente hace injustificable el pago del bono de operación que demandan, toda vez que este bono se ha justificado históricamente en virtud del pago por operativos que realizaba la Policía Federal fuera de sus centros en los que radicaban los elementos. Por otro lado, les informo a ustedes sobre el proceso de cierre y finiquito de la Policía Federal. De acuerdo con el artículo 2º transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la Policía Federal transferirá de manera gradual sus recursos humanos, materiales y financieros a la Guardia Nacional. Para la transferencia de recursos que ordena la Constitución, la Ley de la Guardia Nacional establece en la fracción 4ª de su transitorio 6º un plazo de 18 meses. La propia Ley de la Guardia Nacional en su transitorio 6º establece como proceso de transferencia que se creará una unidad de transición que realizará las tareas relativas a la transferencia de estos recursos que he mencionado, así como para la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal. Con el objeto de realizar una transición ordenada, se prevé la creación, como decía, de la unidad de transición. Esta contará
con representantes en todos los centros laborales de la Policía Federal para despejar cualquier duda de carácter administrativo o jurídico a sus elementos. En esta oficina, los policías podrán tramitar su readscripción a las siguientes dependencias. Ya mencioné alguna de ellas, agrego otras: la Comisión Nacional Antisecuestros, la Dirección General de Seguridad Privada, mencionaba ya el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, el Sistema Penitenciario, Protección Civil, ya mencionaba el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o Administración General de Aduanas y a cualquier otra división de la propia Policía Federal. Como pueden ver, las opciones para la readscripción de aquellos elementos de la Policía Federal que no cubran los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional o que no tengan interés en prestar sus servicios profesionales, ahí tendrán una amplia gama de posibilidades de readscripción. Se podrá promover, además, el programa de retiro voluntario sujeto a la disponibilidad presupuestal, obviamente, o la liquidación o jubilación en términos de ley. Nada de esto es nuevo porque son derechos adquiridos de los elementos de la Policía Federal como de cualquier empleado federal. Asimismo, para los policías que deseen y acrediten pasar a Guardia Nacional, la Coordinación de Administración y Finanzas de la propia Guardia será la responsable de realizar el trámite de incorporación correspondiente, respetando invariablemente los niveles salariales y las prestaciones de seguridad. El personal de la Guardia contará con un seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida institucional. Con motivo del proceso de transición y extinción de la Policía Federal, se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública una auditoría integral de cierre del organismo. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación abrió una auditoría para la revisión de la cuenta pública 2018 y se buscará que tanto la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación, lleven a cabo un trabajo coordinado para potenciar el alcance de las auditorías de cierre de la Policía Federal. Uno de los temas que están en litigio actualmente al interior de la Policía Federal es la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente, es conocido con el nombre de Rafael. El análisis, diseño e implementación del sistema de explotación de la información de inteligencia. Ese es el objetivo de este sistema y se adquirió por 2.458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma,
provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por 1.300 millones de pesos aproximadamente. El 7 de febrero del presente año se presentó denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en la contratación, en la adquisición de este equipo. Queremos informar a ustedes que además de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, también se presentará una denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable. Estimaciones diversas hablan de un sobreprecio de este producto que se multiplicaría o que dividiría entre 4 el valor real de este producto en el mercado. Todo ello quedará aclarado después de las investigaciones que hemos solicitado a la Secretaría de la Función Pública y de la denuncia penal que presentará la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, a quien hemos hecho entrega ya de estos elementos. Quiero agregar que en la adquisición de este producto se utilizaron, el contrato fue celebrado de manera plurianual y no fue localizada la justificación, autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ni el informe que se debió haber presentado en su momento a la Secretaría de la Función Pública ante la celebración del mismo. Por otro lado, quiero informarles a ustedes que estamos trabajando en un proyecto de consolidación del Servicio de Protección Federal. El Servicio de Protección Federal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y tiene la posibilidad de contratar servicios de seguridad a privados y al propio gobierno, pero preferentemente lo que nos interesa es la prestación del servicio al propio gobierno. El gobierno de la República contrata 40,000 policías a empresas de seguridad privada. Y estamos en el proyecto de consolidación para que este Servicio de Protección Federal se encargue precisamente de la prestación de este servicio a las propias dependencias del sector público que le pagarán al Servicio de Protección Federal recursos que servirán para financiar su crecimiento. El Estado, les doy la cifra exacta, contrata actualmente 39,107 elementos que cubren instalaciones gubernamentales no estratégicas, gubernamentales federales no estratégicas. 3 empresas de seguridad privada son las que cubren el 32.68% de las instalaciones federales. Les voy a dar el nombre de 3 de ellas, pero hay otras. Estas son las más importantes. CUSAEM, Servicios Industriales e Institucionales y Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Sociedad Anónima. Acciones. Está programado el relevo de este personal privado por personal del Servicio de Protección Federal. Razón por la cual requerimos que el personal de la Policía Federal ya capacitado pase al Servicio de Protección Federal como opción preferente, más no única. Para todos aquellos que defienden, ahora se rasgan las vestiduras
como defensores de la Policía Federal, quiero decirles, recordarles a ustedes que esta institución, aun y cuando cuenta en sus filas con elementos valiosos, fue abandonada, lamentablemente abandonada, históricamente abandonada por los distintos gobiernos que nos precedieron. No en vano, hace más de 12 años, el entonces gobierno de la República tomó la decisión de sacar al ejército, llevar al ejército y a la marina a la calle para contener el crimen particularmente organizado ante la debilidad de las policías municipales y la insuficiencia y debilidad de la Policía Federal. En aquel entonces, la justificación para sacar al ejército fue precisamente esa. Y se dijo también entonces que se darían 10 años para el fortalecimiento tanto de la Policía Federal como de las policías municipales. Y ambas instancias fueron lamentablemente abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos presidentes se rasga ahora las vestiduras por defender a la Policía Federal cuando pudo hacerlo siendo presidente de la República. Lo que quiero resaltar con este ejemplo es, como decía ayer el presidente López Obrador, hay intereses atrás de toda esta movilización, pero aquellos intereses legítimos no tenemos absolutamente ninguna duda en que hay capacidad y disposición para resolverlos, para atenderlos a satisfacción de los legítimos interesados. Quedo, después de esta larguísima exposición, a su disposición, por si hubiese alguna pregunta pendiente. Supongo que no, pero estoy a sus órdenes. Damos inicio a nuestra ronda de preguntas. Tiene la palabra Ramón Herrera del Reforma. Secretario, tengo varias preguntas. La primera, ¿a quién se refiere de manera específica cuando dice que son... ¿A quién se refiere de manera específica cuando dice que hay intereses que están azuzando el movimiento? Usted mencionó 2 veces al expresidente Felipe Calderón. ¿Lo señala él directamente como quien está detrás de este movimiento? Esa es la primera. Sí. La segunda pregunta es si esta persona de quien nos va a proporcionar la ficha está dentro del grupo que está dialogando en este momento con el subsecretario, si pertenece a estas 10 personas que integran la comisión. La tercera pregunta es saber quién tiene el control actualmente de Contel. ¿Son los policías que están inconformes o es la estructura de mando de la Policía Federal? Y si durante estos paros que se han estado dando se ha puesto en riesgo la seguridad. Por ejemplo, pienso en los penales federales que son controlados desde la Torre Pedregal y en los otros sistemas de inteligencia que maneja la Policía Federal. Bueno, primeramente, creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Mencionaba que uno de los que se asumen como representantes de los policías inconformes ha propuesto que el presidente Calderón sea su representante sindical. Yo creo que esto no requiere mayor explicación.
el grupo, la persona cuya ficha daré en un momento. La ficha fue presentada hoy en la mañana, por favor. La vamos a distribuir en un momento. Tuvo una participación estelar ayer ante las cámaras de los medios de comunicación. Quiero decir que además de los antecedentes de esta persona, antecedentes criminales, no es empleado de la Policía Federal, no es integrante de la Policía Federal. El control de Contel lo tienen los mandos correspondientes de la Policía Federal. No hay absolutamente ningún riesgo adicional a la seguridad o a la inseguridad que en este momento lamentablemente tenemos. Pero el trabajo de la Policía Federal ayudaría muchísimo a que, sumado al esfuerzo que ya está realizando la Guardia Nacional en su despliegue prácticamente ya nacional, ayudaría mucho a mejorar los resultados en materia de seguridad que la gente nos está demandando con urgencia. Veo aquí a la doctora Patricia Trujillo, quien es directora de la División Científica, una persona con una carrera extraordinaria en la Policía Federal, que es la única comisaria general por oposición. Nadie le ha regalado un solo ascenso. Tiene una carrera académica digna del mayor reconocimiento. Está respaldada por 3 doctorados académicos y 10 doctorados honoris causa. Como integrante de la Policía Federal, tuvo el día de ayer la encomienda de negociar con los representantes de los inconformes y fue recibida de la manera más violenta posible. No admitimos que se dé ese trato absolutamente a nadie. Así como nosotros no vamos a reprimir el movimiento, no vamos a actuar con la fuerza pública en contra de los inconformes, tampoco aceptamos que los inconformes tengan expresiones violentas con ninguno de sus compañeros, mucho menos con el de una mujer, compañera tan destacada y digna de méritos como la doctora Trujillo. Creo que no debo, es innecesario agregar, porque ustedes, algunos fueron testigos y otros conocieron las imágenes que hablan de la actitud de los inconformes y que esa actitud deslegitima a la institución que dicen defender. Lastiman la imagen de la Policía Federal. No nos sorprendemos ni rechazamos su inconformidad ni sus manifestaciones, pero los llamamos, dada la disposición y apertura total del gobierno, a que utilicen las vías institucionales para plantear
sus demandas si es que éstas están motivadas por una buena fe, de buena fe, por una auténtica y legítima preocupación por el desconocimiento de sus derechos o la pérdida de su empleo. Si ese fuese el caso, las vías institucionales están abiertas. Reitero, deben tener la certeza de que ningún elemento de la Policía Federal que plantee de buena fe sus demandas, estoy seguro que quedarán plenamente satisfechas, porque esa es la disposición que tenemos. No somos como otros gobiernos que juegan con cartas bajo la mesa. Absolutamente no. Queremos escucharlos, queremos que los buenos elementos de la Policía Federal estén en las mejores condiciones. Creemos también que la Guardia Nacional será una opción extraordinaria para construir una carrera policial de largo plazo. Pero si eventualmente algún elemento de la Policía Federal no lo considera en estos términos, hay un listado interminable de opciones de reubicación. Mencioné ante ustedes 10 de ellas, todas muy dignas. Gracias. ¿Quién? Adelante. Escuchamos a Diego Borbolla de TV Azteca, por favor. A ver. Paso. Gracias. Gracias, doctor. A ver, un segundito. A ver. Bueno, quiero, para la pregunta de Televisión Azteca, quiero hacer un llamado al personal inconforme de la Policía Federal que ha abandonado sus lugares de trabajo. Algunos de ellos lo han hecho llevándose las armas y llevándose los vehículos que están dedicados exclusivamente a objetivos oficiales. El llamado es a que regresen los vehículos que corresponda y, por supuesto, que entreguen su arma de cargo, como debe ser cuando alguien está fuera del servicio. Adelante, por favor, Televisión Azteca. Sí, gracias, doctor Durazo. Surgen videos, información en algunas redes sociales sobre nuevamente la presencia del convoy militar ahí en la periferia del centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa, en Contel. Asimismo, este supuesto mensaje de un grupo de la delincuencia organizada que dice supuestamente apoyar a la Policía Federal. Importante que usted, doctor, pues comente algo al respecto. Y se suma esta mañana el personal de control de confianza en las instalaciones de ahí de Varsovia a la movilización. ¿Quién llevaría a cabo ahora estas tareas mientras la gente está pues ya protestando ahí también en las calles en Reforma y Varsovia? Bueno, primeramente hay que ubicar en su justa dimensión las cosas. La Guardia Nacional está desplegada en las delegaciones periféricas de la Ciudad de México y cumpliendo con sus tareas. Pasó por ahí un vehículo de la Guardia Nacional. No es un convoy militar ni tiene absolutamente ningún objetivo mayor, mucho menos el de provocar, como ha surgido por ahí alguna interpretación. Yo creo que hay que ayúdenos a contextualizar debidamente el tema.
Es como si pasara por aquí un vehículo de la Guardia Nacional y lo asumiéramos como una provocación a los manifestantes. Por supuesto que no. Y ojalá nos ayudaran a transmitirlo así a la gente, porque no hay ese objetivo. Somos un gobierno de una extraordinaria buena fe, como tal vez históricamente no ha existido. Por eso le digo a ustedes y a quienes nos escuchan, y por supuesto a los elementos de la Policía Federal, todos aquellos que tengan preocupaciones legítimas serán debidamente atendidos. Bueno, en torno a este tema se ha generado mucha información que pretende pues generar confusión y manipular el movimiento. En ese terreno ubico yo estas imágenes y mensajes que han circulado de un supuesto apoyo de grupos del crimen organizado a la Policía Federal. Pues francamente sería tremendo para la imagen de la Policía Federal que alguien se atreviese a legitimar este mensaje o a aceptarlo. El tema de control de confianza, bueno, la Policía Federal tiene su centro de control de confianza, pero no es el único en el que estamos trabajando para la presentación de los exámenes de confianza, para la certificación de confianza de los elementos de la Guardia Nacional. Estamos haciendo este examen en muchísimas dependencias e incluso en centros de confianza de algunos estados de la República que tienen instalaciones extraordinarias y nos han apoyado muchísimo. Así es que, con independencia de lo que pase ahí en el edificio de Varsovia, no veo absolutamente ningún problema para continuar avanzando en nuestro programa de certificación. Escuchamos a Raúl Flores del Excelsior. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace un momento habla de algunos personajes y políticos que están detrás de estas movilizaciones. ¿Por qué no ponerles nombres y apellidos, ya que los está mencionando? Porque el auditorio de los diferentes medios de comunicación que estamos aquí tienen el derecho a saber quiénes son, con el nombre y apellido, cargo, exfuncionarios o funcionarios actualmente, quienes están detrás de estas movilizaciones. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, algunos nombres ya han sido mencionados por los propios representantes, otros se ponen en evidencia por su posicionamiento respecto a esta movilización a través de algunos medios, particularmente de redes sociales. Nosotros suponemos que hay también detrás del movimiento la instigación de aquellos beneficiarios de actos de corrupción que se dieron históricamente en la Policía Federal, como los que ya hemos denunciado a la Secretaría de la Función Pública y estamos por denunciar en vía penal a través de la Consejería Jurídica de Presidencia. En el momento que concluyan esas investigaciones, podremos hacer las vinculaciones correspondientes. Agrego que estoy esperando la ficha del señor Ignacio Benavente Torres, que se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC, organización ubicada en Tijuana, Baja California, quien fue sentenciado por el delito de secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el interior del Ceferezo número
3. Ese es uno de los elementos que los medios de comunicación dieron un despliegue extraordinario el día de ayer. Vamos a circular esa ficha, porque además no es ningún documento secreto. Cualquiera lo puede obtener en una revisión de los bancos de datos que están abiertos a la población. Para nuestra última pregunta del día, escuchamos a Gustavo Castillo de La Jornada. Gracias. Señor secretario, buenas tardes. ¿Dónde andas? Allá. Gracias, Gustavo. Insistiría en la pregunta. Osorio Chong, Felipe Calderón están detrás de esta movilización. ¿Qué grupos y qué partidos políticos a los que usted ha aludido son los que están entrometiéndose en estas acciones de manera política, o si están subvencionando a los inconformes? No hay grupos políticos de esos, solamente son compañías privadas. No he mencionado absolutamente a ningún partido político, he mencionado solo un nombre, tú has puesto otro sobre la mesa. Nuestra conclusión es que hay beneficiarios de procesos de contratos y procesos administrativos viciados al interior de la Policía Federal, que se están aprovechando de la legítima inconformidad que tienen algunos elementos de la Policía Federal, a quienes por falta de información de nuestra parte pudieran sentir sana y legítimamente que están en riesgo sus derechos. Estos personajes o elementos vinculados a esos actos de corrupción los suponemos instigadores también del movimiento u oportunistas de la circunstancia de inconformidad que legítimamente y de buena fe se ha gestado al interior de la Policía Federal. No voy a dar nombres porque esos deben surgir del proceso de investigación que está realizando la Auditoría Superior de la Federación y que se realizará también de manera complementaria con esta denuncia penal que presentaremos en el transcurso del día. ¿En qué actos incurrieron ayer quienes agredieron a la comisaria? Y si ello no significa que en algún momento determinado estas protestas puedan elevarse de tal manera que estén en riesgo los mandos, ya bien sea de la Policía Federal o de la propia Guardia Nacional. Bueno, estimamos que esperamos que no se eleven estas formas violentas e inadmisibles de protesta. Los mandos de la Policía Federal deben de responder con su liderazgo, con su compromiso, también a las inquietudes de los elementos que han estado por mucho tiempo bajo sus órdenes. Esos mandos deben de tener liderazgo, autoridad moral, en la medida que hayan tenido un comportamiento digno, respetuoso de la legalidad, de la dignidad de los elementos bajo su mando y, por supuesto, en la medida, que hayan sido solidarios con el personal bajo su mando, porque también
debe haber solidaridad elemental con aquellos integrantes de la Policía Federal que han desempeñado correcta y comprometidamente su función. Y yo creo que hay que separar. Lamentablemente, como hemos dicho en otras ocasiones, a la Policía Federal en su conjunto se le abandonó y llegó un momento de tal abandono administrativo que vimos escenas penosas en todos los medios de comunicación que nos informaban que eran expulsados de los hoteles donde se les hospedaba porque había adeudo de 2 o 3 años pendientes. En buen plan se los pregunto a ustedes y se lo pregunto a la gente: ¿qué moral puede tener un cuerpo de seguridad que lo sacan de los hoteles por deudas de 2 o 3 años? ¿Cuántos hotelitos del país tronaron que eran el ingreso familiar? Porque el gobierno no les pagó por 2 o 3 años. Eso no puede suceder. Y todo eso sucedió por corruptelas, porque el interés no estaba en apoyar a la Policía Federal, sino en ver qué trácala o qué negocio se hacía. Esto se acabó en el gobierno del presidente López Obrador. No estamos tras de ninguna migaja. Estamos por cumplir con el más elemental de nuestros deberes, de mejorar las condiciones de la policía, de la seguridad en el país. Y los elementos de la Policía Federal y la población sabe que no podemos garantizar niveles adecuados de seguridad con un cuerpo como el de la Policía Federal. Necesitamos un cuerpo más profesional, con un mayor sentido del deber y, nos guste o no, con mayor disciplina. Sin disciplina no hay eficacia en los cuerpos de seguridad. Por eso es que peleamos la disciplina. Tampoco nos gusta a nosotros. Si pudiéramos echar mano de civiles, lo haríamos. Pero ¿de dónde nació la Policía Federal Preventiva? ¿Y de dónde nació la Gendarmería? Claro que del Ejército, porque son los únicos que están capacitados, nos guste o no. Yo he escuchado que que suba la Policía Federal a 120,000 elementos. Pues sí. ¿Y por qué no a 360,000? Que es lo que realmente necesitamos, porque no hay presupuesto, ni tiempo, ni capacidad para capacitar a esos elementos. Y tenemos que aprovechar lo que tenemos y capacitarlos o complementar su capacitación para que cumplan su nueva función en un marco de legalidad, de respeto a los derechos humanos, con capacidad para la proximidad que exige el trabajo de seguridad pública. Por eso, ¿saben cuántos mandos requiere la Guardia Nacional? 1,000 mandos, de nivel de teniente coronel a coronel, de nivel. Hay grados proporcionales. ¿Saben cuánto se lleva la formación de un coronel? Pues 25, 30 años. Un equivalente en la Policía Federal requeriría 25, 30 años. ¿Cuántos tenemos en la Policía Federal? ¿Cuántos tenemos en las policías municipales? Todo mundo se queja, y esto lo he dicho muchas veces en privado, pero no lo he compartido en público.
Alguna vez me preguntaron en el Senado, en una comparecencia, por lo demás muy respetuosa, recibía yo las críticas de por qué militares al mando de la Guardia Nacional si era un órgano civil. Porque la Guardia Nacional, el pie veterano, está integrado por 50,000 elementos entre militares y marinos. Y yo les digo a ustedes, pónganme sobre la mesa un nombre de un civil que tenga el reconocimiento, la capacidad y el liderazgo para mover con eficacia a una organización como la Guardia Nacional, integrada de base con 50,000 militares. Denme un nombre y se los arrebato. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad con sentido práctico y tenemos que echar mano de lo que tenemos. Y lo que menos tenemos es tiempo. Yo no puedo pedir 20 años para capacitar a los 1,000 mandos que necesitamos. Quisiera que me dieran 20 días. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. La gente no aguanta más la inseguridad. Y estamos ciertos de que con la Guardia Nacional lo vamos a lograr. Pero la Guardia Nacional, aprovecho para decirlo, no puede ir sola. Requiere de manera imprescindible el complemento de las policías municipales y estatales. Tenemos que hacer policía desde abajo. Tenemos que capacitar a las policías municipales. Sin ese complemento, la Guardia Nacional hará muy bien su parte, pero esa parte resultará insuficiente. Y en paralelo, estamos promoviendo un modelo nacional de policía que nos permita construir policías municipales y estatales con las capacidades que tiene la Guardia. Yo sé que los ahora solidarios con la Policía Federal no hicieron en su tiempo su parte. No voy a dar nombres, pero no lo hicieron. Si no, la Policía Federal no estuviera en esas condiciones. Ahora, a quienes defienden a la Policía Federal y a ustedes mismos les pregunto, si fuese la Policía Federal un cuerpo suficiente y adecuado, no estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos. Así de elemental, así de sencillo. Y con esa realidad tenemos nosotros que enfrentarnos. Y no podemos caer en el jueguito de quienes quieren provocarnos, señalándonos como quienes abandonamos a la Policía Federal. Ojalá no lo hubiesen abandonado, porque si hubiesen hecho lo que les correspondía, no hubiese sido necesario crear la Guardia Nacional. Recuerden ustedes que desapareció la DIP, la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, en el entonces, Distrito Federal. ¿Por qué? Porque se contaminaron. Luego desapareció la Dirección Federal de Seguridad. ¿Por qué? Porque se convirtió en la administradora del narcotráfico en el país. Y nosotros desaparecimos el CISEN. Y no fue una decisión arbitraria como quisieran o como señalan nuestros adversarios. Fue una decisión pensada, estudiada, planeada, porque las desviaciones que había sufrido eran ya irreversibles. Se dedicó a investigar a todo mundo.
hasta las preferencias sexuales. ¿Y qué importan las preferencias sexuales de un funcionario, de un periodista, de un empresario en las decisiones del Estado mexicano? Absolutamente nada. Por eso desapareció el CISEN. Y estamos muy satisfechos de haberlo hecho, porque a duras penas, pero ahí vamos, en la reorientación de sus tareas al servicio exclusivo de la seguridad nacional. Y así como no vamos a distraer al CISEN en tareas, en investigaciones de alcoba, tampoco vamos a distraer a la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía. Cierro ratificando el llamado a aquellos inconformes de la Policía Federal a que revisemos todas las legítimas inconformidades que tengan y que cuenten con la certeza de que los vamos a escuchar y que van a encontrar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la mayor disposición para construir la mejor solución para cualquier insatisfacción que tengan, porque así está trabajando el gobierno del presidente López Obrador. Gracias, jóvenes, a todos por su atención. Gracias. Damas y caballeros, concluye así esta conferencia. Bien, pues hemos concluido de esta manera la conferencia de prensa ofrecida en este instante por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño.